Estaba sentado en la sala de juntas de mi oficina, cuando mi asistente me pasó el archivo del nuevo proyecto. Era una empresa tecnológica importante, de esas que pagan muy bien por consultoría estratégica. Revisé los nombres del equipo directivo con el que trabajaría durante los próximos 6 meses. Y entonces lo vi. Andrés Mendoza, gerente de desarrollo de negocios. Mi hijo, 15 años. Habían pasado 15 años desde la última vez que lo vi. 15 años desde que me gritó en la puerta de su departamento, con su esposa Camila detrás de él, cruzada de brazos y con esa sonrisa de satisfacción en el rostro. 15 años desde que escuché sus palabras. Lo mejor que hice en mi vida fue alejarme de ti, papá. Eres un fracasado que solo me avergüenza. Sería mejor que desaparecieras de nuestras vidas para siempre. Tenía 53 años en ese momento. Vivía en un departamento de una habitación en la periferia de la ciudad, pagando todavía los préstamos que había pedido para financiar su maestría en Estados Unidos. Había vendido la casa donde él creció, la casa que mis padres me dejaron, para darle todo lo que necesitaba. 750. 0 pesos entre la casa, mis ahorros de 30 años como profesor y los préstamos adicionales. Todo para que él tuviera su oportunidad, y me lo pagó con desprecio. Cerré el archivo y miré por la ventana de mi oficina en el piso 22 de esta torre corporativa en Polanco. Mi secretaria tocó la puerta. Doctor Mendoza, la reunión de presentación con Tech Vision Solutions es mañana a las 9 de la mañana. ¿Confirmo su asistencia? Confirma, respondí con calma. Esa noche, solo en mi penthouse, saqué una foto vieja que guardaba en un cajón. Era de Andrés a los 8 años, abrazándome después de su partido de fútbol. Su madre, Elena, había tomado esa foto 2 años antes de morir de cáncer. Papá, cuando sea grande, voy a cuidarte como tú nos cuidas a mamá y a mí, me había dicho ese día. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México, Colombia, Argentina o España nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia. Lo que vas a escuchar es real, y todavía me duele recordarlo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el padre que vivía en un cuarto miserable, abandonado y humillado, se había convertido en el doctor Roberto Mendoza, consultor internacional con doctorado en administración estratégica, dueño de una empresa de consultoría educativa valuada en 45 0 de pesos? Y como mi hijo, ese hijo que me llamó fracasado, estaba a punto de descubrir que su nuevo jefe, ese consultor prestigioso que toda la empresa admiraba, era el padre al que había abandonado 15 años atrás. Mañana entraría a esa sala de juntas. Mañana lo vería por primera vez en década y media. Y él no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Lo que sucedió en esa reunión cambió todo, pero para entender cómo llegamos ahí, necesito llevarte al principio. Necesito contarte sobre el sacrificio más grande que hice en mi vida, y sobre el precio que pagué por amar demasiado a mi único hijo. Hace 15 años y 4 meses, yo estaba parado frente a la casa donde había vivido toda mi vida, la casa de mis padres. 3 habitaciones modestas en una colonia de clase media en Coyoacán, paredes de color amarillo que mi padre había pintado el año antes de morir, el árbol de limones que mi madre plantó cuando yo tenía 7 años, el porche donde Elena y yo nos sentábamos cada tarde a tomar café mientras Andrés hacía su tarea en la mesa del comedor. El agente inmobiliario me extendió el cheque. 200 pesos. Era menos de lo que valía la casa, pero necesitaba el dinero rápido. Andrés estaba por comenzar su maestría en Boston en 2 meses, y la matrícula del primer año era de 890 pesos, más otros 750, 0 para su manutención, el departamento compartido, los libros, el seguro médico. ¿Está seguro, profesor Mendoza?, me preguntó el agente. Podríamos esperar un mes más y conseguir mejor precio. Estoy seguro, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Andrés estaba a mi lado. Tenía 23 años, recién graduado de ingeniería en sistemas con honores. Alto, bien parecido,
con ese porte confiado que yo nunca tuve a su edad. Me puso la mano en el hombro. Papá, te prometo que esto vale la pena. Cuando termine la maestría y consiga un trabajo en una empresa grande, te voy a devolver cada peso. Vamos a comprarte una casa más grande, una mejor. Lo abracé. No necesito que me devuelvas nada, hijo. Solo quiero que aproveches esta oportunidad. Tu mamá estaría tan orgullosa. Elena había muerto 5 años atrás, cuando Andrés tenía 18, cáncer de páncreas. En 8 meses pasó de ser una mujer llena de vida a desaparecer frente a nuestros ojos. Usé todos nuestros ahorros en los tratamientos. 1. 340. $1,000 en quimioterapias, hospitales, medicinas que el seguro no cubría. No sirvió de nada. Se fue de todos modos. Después de su muerte, Andrés y yo nos volvimos inseparables. Yo trabajaba doble turno en la secundaria, dando clases de matemáticas en la mañana y computación en la tarde. Él estudiaba su carrera en la UNAM. Cenábamos juntos todas las noches. Los domingos íbamos al mercado y cocinábamos las recetas favoritas de Elena. Él me hablaba de sus sueños, de cómo quería trabajar en empresas tecnológicas internacionales, de cómo iba a hacer que todos nuestros sacrificios valieran la pena. Papá, cuando yo esté establecido, tú vas a dejar de trabajar, te vas a jubilar y vas a viajar. Vas a conocer Europa como siempre quisiste, te lo prometo. Yo le creía, cada palabra. Cuando lo aceptaron en la maestría en Boston, fue el día más feliz de su vida después de mucho tiempo. Entró corriendo a la casa gritando, saltaba como cuando era niño. Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Lo logré, papá. Me aceptaron en una de las mejores universidades. Esto va a cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas. Dijo nuestras vidas. Esa noche, nos sentamos a hacer cuentas en la mesa del comedor. La matrícula, el hospedaje, los libros, el avión, la visa. Yo tenía 890. $0 ahorrados. Era todo lo que había logrado juntar trabajando 2 turnos durante 5 años, después de los gastos de la enfermedad de Elena. No alcanzaba ni para la mitad. Puedo pedir una beca, dijo Andrés, pero yo vi la decepción en sus ojos. No, le dije. Vas a ir. Voy a vender la casa. Papá, no puedes hacer eso. ¿Dónde vas a vivir? Voy a rentar algo más pequeño. No necesito tanto espacio. Esta casa es demasiado grande para mí solo de todos modos. Mentía. Esa casa era lo único que me quedaba de mis padres, de Elena, de toda una vida. Pero Andrés era mi vida también. Era lo único que me quedaba de Elena. Y si vender esa casa significaba darle un futuro, lo haría 1000 veces. El proceso tomó 6 semanas. 6 semanas empacando 30 años de recuerdos en cajas. Vendí la mayoría de los muebles. Me quedé solo con lo esencial. Renté un departamento de una habitación a 45 minutos de la secundaria. Costaba $800 al mes. Era oscuro, húmedo, con manchas en las paredes que el casero prometió arreglar pero nunca lo hizo. El día que Andrés tomó su vuelo a Boston, lo acompañé al aeropuerto. Llevaba 2 maletas nuevas que yo le había comprado. Ropa nueva. Una laptop nueva que había apartado en pagos durante 4 meses. Papá, gracias, me dijo en la puerta de seguridad. Tenía lágrimas en los ojos. No voy a defraudarte, te lo juro. Solo cuídate y estudia mucho. Llámame seguido. Lo abracé. No quería soltarlo. Cuando finalmente lo hice y lo vi cruzar hacia la sala de abordaje, me quedé parado ahí hasta que desapareció. Luego fui al baño del aeropuerto y lloré durante 20 minutos. Los primeros 6 meses fueron buenos. Andrés me llamaba cada semana. Me contaba de sus clases, de lo difícil que era pero lo mucho que estaba aprendiendo. Me mandaba fotos de su departamento compartido, de la universidad, de la nieve en invierno. Yo vivía para esas llamadas. Trabajaba de lunes a sábado, a veces también los domingos, dando clases particulares para ganar algo extra. Le enviaba dinero cada mes para sus gastos. 12, $0, 15, $1,000, lo que pudiera. Comía lo mínimo. No salía. No gastaba en nada que no fuera absolutamente necesario. Después de 8 meses, conoció a Camila.
Era hija de un empresario peruano establecido en Boston. Estudiaba marketing en la misma universidad. Andrés me habló de ella con emoción. Papá, es increíble. Es hermosa, inteligente. Viene de una familia muy bien posicionada. Sus padres tienen negocios en 3 países. Algo en su tono me incomodó. La forma en que enfatizó familia muy bien posicionada. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Para Navidad de ese año, Andrés no volvió a México. Es que el boleto está muy caro, papá, y tengo muchos proyectos que entregar. Pero voy a ir en verano, te lo prometo. No vino en verano tampoco. Es que conseguí una pasantía increíble en una empresa de software. No puedo desaprovecharla. Yo entendía, o eso me decía a mí mismo. Pero cada noche en ese departamento frío y oscuro, miraba las fotos de él en mi teléfono y sentía un hueco en el pecho. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, de cada semana a cada 2 semanas, luego cada mes. Sus mensajes de texto eran cada vez más cortos. «Todo bien, papá. Muy ocupado. Después hablamos. Estoy en clase. Sí, recibí el dinero. Gracias». En su segundo año de maestría, me llamó con una noticia. Se iba a casar con Camila. La ceremonia sería en Boston, algo pequeño e íntimo. Yo sentí mi corazón acelerarse. ¿Cuándo? Voy a empezar a ahorrar para el boleto. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Papá, es que es complicado. Los papás de Camila están pagando todo, y son muy tradicionales sobre el tema de las listas de invitados. Es algo muy exclusivo. Familia inmediata de Camila y algunos amigos cercanos. Nada más. Andrés, soy tu padre, tu única familia. Lo sé, papá, pero es que el boleto desde México es muy caro y el hotel y todo eso. No quiero que gastes ese dinero. Mejor lo guardas para ti. No me importa el dinero. Quiero estar en tu boda. Papá, por favor, entiende. Ya está todo arreglado. Vamos a hacer algo aquí en México cuando regresemos, ¿sí? Una celebración solo para ti y para mí. Te lo prometo. Colgó el teléfono antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentado en el sillón raído de mi departamento, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Esa celebración en México nunca sucedió. Cuando Andrés regresó 6 meses después, ya graduado, ya casado, con un trabajo en una empresa tecnológica en la Ciudad de México, las cosas eran diferentes. Él era diferente. Me invitó a conocer su departamento en Santa Fe, un lugar enorme, moderno, con vista panorámica. Todo pagado por los papás de Camila como regalo de bodas, me explicó. Camila me recibió con una sonrisa fría. Me extendió la mano en lugar de abrazarme. Me llamó Don Roberto, en lugar de suegro. Andrés me ha contado mucho de usted, dijo, pero su tono sugería que nada de lo que le habían contado era bueno. Esa tarde, sentado en su sala lujosa, tomando café en tazas que probablemente costaban más que mi renta mensual, vi a un hijo que ya no reconocía. Hablaba diferente, se vestía diferente, me miraba diferente, como si yo fuera un recordatorio incómodo de una vida que él quería olvidar. Y tal vez lo era. Tal vez eso era exactamente lo que me había convertido para él. Un recordatorio vergonzoso de que él venía de un profesor de secundaria que vivía en un departamento miserable, y no de la familia acomodada a la que ahora pertenecía. Los siguientes 2 años fueron una espiral descendente de pequeños desprecios que se convirtieron en humillaciones cada vez más grandes. Al principio, yo trataba de justificar cada rechazo, cada cancelación, cada mentira. Me decía a mí mismo que Andrés estaba ocupado construyendo su carrera, adaptándose a su matrimonio, estableciéndose en su nueva vida. Pero la verdad era mucho más dolorosa que eso. La primera señal clara llegó 3 meses después de su regreso a México. Era mi cumpleaños número 54. Andrés me había prometido que vendría a cenar conmigo. Yo había limpiado el departamento durante horas. Compré los ingredientes para hacer mole, su platillo favorito desde niño, el mismo que Elena preparaba cada año para su cumpleaños. Esperé desde las 6 de la tarde. A las 7 me mandó un mensaje. Papá, se complicó el trabajo, voy a llegar un poco tarde. A las 8, perdón, esto se alargó más de lo que pensaba. A las 9:30, papá, mejor lo dejamos para mañana. Estoy muy cansado.
Me quedé sentado en la mesa con 2 platos servidos que nadie iba a comer. La comida se fue enfriando mientras yo miraba el teléfono, esperando que llamara. Nunca lo hizo. Terminé tirando todo a la basura y comiendo pan con café para cenar. Al día siguiente tampoco vino, ni al otro día. Pasó una semana antes de que volviera a tener noticias de él. La segunda humillación fue peor. Yo había conseguido un préstamo de 85 pesos para arreglarme una muela que me dolía terriblemente. El dentista me dijo que necesitaba un implante que costaría 42 pesos. El resto lo guardaba por si tenía alguna emergencia. Andrés me llamó un martes por la tarde. Papá, necesito pedirte un favor enorme. Mi corazón dio un salto. Hacía 2 meses que no hablábamos. Claro, hijo, lo que necesites. Necesito 85 pesos. Es urgente. Camila y yo queremos invertir en un negocio con uno de sus primos, pero nos quedamos cortos. Es una oportunidad increíble. Te los devuelvo en 3 meses. Te firmo un pagaré si quieres. Yo sentí un nudo en el estómago. Ese dinero era todo lo que tenía, y necesitaba arreglarme la muela que me estaba matando de dolor, pero era mi hijo, y me estaba pidiendo ayuda. Claro, hijo. ¿Cuándo los necesitas? ¿Mañana puedes? Te paso mi número de cuenta. Le transferí los 85 pesos al día siguiente. Seguí soportando el dolor de la muela durante 6 meses más, tomando analgésicos cada 4 horas, hasta que finalmente ahorré lo suficiente para hacerme el implante más barato que encontré. Andrés nunca me devolvió ese dinero. Nunca volvió a mencionarlo. Y cuando yo, 6 meses después, le pregunté tímidamente si ya podía devolverme aunque sea una parte, me respondió molesto. Papá, las cosas están muy ajustadas. Además, pensé que era un regalo, no un préstamo. Tú nunca me aclaraste. Yo me disculpé. Me disculpé por pedirle mi propio dinero. La tercera humillación llegó cuando me enteré por casualidad de algo que me destrozó. Yo había ido a visitar a mi compadre Javier, el único amigo cercano que me quedaba. Vivía en la misma colonia que Andrés y Camila. Estábamos tomando café en su balcón cuando vi movimiento en el edificio de enfrente. Oye, ¿ese no es el edificio donde vive tu hijo?, me preguntó Javier. Sí, es ese. Ah, pues parece que tiene visita. Hay un montón de carros estacionados. Miré hacia el edificio. Efectivamente, había muchos autos afuera, gente elegante entrando y saliendo. Javier sacó sus binoculares, esos que usaba para ver pájaros. ¿Quieres ver? No debía hacerlo, pero lo hice. Apunté los binoculares hacia el departamento de Andrés. La sala estaba llena de gente, fácilmente 30 o 40 personas. Había meseros sirviendo copas, una mesa larga con comida, globos decorativos, un letrero que decía «Feliz aniversario Andrés y Camila». Era su primer aniversario de bodas, y estaba organizando una fiesta enorme, y yo no estaba invitado. Me quedé paralizado, mirando a través de esos binoculares. Vi a Andrés con una copa en la mano, riendo con sus amigos. Vi a Camila mostrándole algo en su teléfono a un grupo de mujeres. Vi las luces, la música, la felicidad. Y yo estaba ahí a 200 metros de distancia, invisible para mi propio hijo. ¿Estás bien, compadre?, me preguntó Javier. Había visto mi cara. Sí, solo. Tengo que irme. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió Elena. Lloré por todo el dinero que había gastado, por la casa que vendí, por los años que trabajé hasta agotarme, por cada sacrificio que hice pensando que estaba construyendo un futuro con mi hijo. Y lloré porque finalmente entendí la verdad. Yo era una vergüenza para él. Traté de hablar con él una semana después. Lo llamé y le pedí que nos viéramos. Para mi sorpresa, aceptó. Quedamos en un café cerca de su oficina. Cuando llegué, él ya estaba ahí, revisando su teléfono. No levantó la vista hasta que me senté frente a él. Hola, papá. ¿Qué pasa? Tengo una junta en 40 minutos. Andrés, necesito hablar contigo. ¿Por qué no me invitaste a tu aniversario? Él suspiró. Dejó el teléfono sobre la mesa. Papá, era algo de trabajo. Gente de la oficina. No era para familia. Vi a los papás de Camila ahí. Los vi con los binoculares desde... ¿Me estabas espiando? Me cortó. Su voz subió de volumen. ¿En serio, papá? ¿Eso es lo que haces ahora?
No, yo no. Fue casualidad. Estaba visitando a Javier y... Mira, papá, necesito que entiendas algo. Camila y yo tenemos una vida social, una posición que mantener, y es complicado cuando... Se detuvo. Pero yo necesitaba escucharlo completo. ¿Cuándo qué, Andrés? Él miró hacia otro lado. Nada, olvídalo. No, dime, ¿cuándo qué? Cuando mi papá es un profesor de secundaria que vive en un departamento de quinta en la periferia, dijo finalmente. Sus palabras fueron como cuchillos. La gente preguntan de dónde vengo, quién es mi familia, y es incómodo, ¿ok? Es incómodo explicar que mi papá no tiene, que tú no eres. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo había entendido perfectamente. Me paré de la mesa. Mis manos temblaban. Vendí la casa de tus abuelos para pagarte esa maestría. La casa donde creciste, donde tu mamá murió. Gasté cada peso que tenía. Me quedé sin nada para darte todo. Y ahora te avergüenzas de mí. Papá, yo no dije eso. Estás exagerando. ¿Exagerando? No me invitaste a tu boda. No me invitaste a tu aniversario. Cancelas cada cena que planeamos. No me devolviste los 85. 0 pesos que te presté. Dinero que necesitaba para mi salud. ¿Qué parte estoy exagerando? La gente en el café nos estaba mirando. Andrés se puso rojo. Baja la voz. Estás haciendo un escándalo. Responde mi pregunta. Mira, papá, yo te agradezco todo lo que hiciste, de verdad. Pero ya soy un adulto. Ya tengo mi propia familia. No puedo estar cargando con... ¿Con qué? ¿Con tu padre? Él no respondió. Se paró. Sacó su cartera y dejó 200 pesos sobre la mesa. Para tu café. Tengo que irme. Se fue. Yo me quedé sentado ahí con esos 200 pesos sobre la mesa como si fueran limosna. Como si eso compensara los 750. 0 pesos que gasté en él. Como si eso borrara cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para enviarle dinero. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque pensaba que eso era el fondo. Pensaba que ya había visto lo peor de mi hijo. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Un mes después, Camila me llamó. Fue la primera y última vez que me llamó directamente. Don Roberto, necesito hablar con usted de algo delicado. Dime, Camila. Mire, Andrés y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si usted considerara mudarse a una residencia para personas mayores. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Una residencia? Sí, no es por nada malo, ¿eh? Es solo que usted está solo en ese departamento. Nosotros trabajamos mucho y no podemos estar visitándolo. En una residencia estaría con gente de su edad. Tendría actividades. Estaría cuidado. Hay unas muy bonitas y no son tan caras. Andrés y yo podríamos ayudar con una parte del costo. Camila, tengo 54 años. No estoy en edad de ir a una residencia. Bueno, pero está solo. Y ya cumplió su función como padre, ¿no? Andrés ya está establecido. Ya creció. Ahora usted tiene que pensar en usted y en estar cómodo y tranquilo. Cumplí mi función. Esas fueron sus palabras exactas. Como si yo fuera un electrodoméstico que había dejado de ser útil. Gracias por la sugerencia, Camila. Pero estoy bien donde estoy. Piénselo, don Roberto. Se lo digo por su bien. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cama, mirando las paredes manchadas de ese departamento horrible. 54 años. Trabajando desde que tenía 16. Casado durante 22 años con una mujer maravillosa. Padre durante 25 años. Y ahora, según la esposa de mi hijo, ya había cumplido mi función. Llamé a Andrés esa noche. Necesitaba saber si él pensaba lo mismo. Es cierto lo que me dijo Camila. ¿Quieres que me vaya a una residencia? Él suspiró. Papá, ella solo estaba tratando de ayudar. No lo tomes personal. ¿Tú quieres que me vaya? Silencio largo. Demasiado largo. Papá, yo solo quiero que estés bien. Y vivir solo en ese lugar no es bueno para ti. Vivo ahí porque vendí mi casa para pagarte la maestría, Andrés. ¿Lo recuerdas? Ya sé, papá. Y te lo agradezco. Pero eso fue tu decisión. Yo nunca te pedí que vendieras tu casa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi decisión. Como si yo hubiera vendido esa casa por capricho.
y no porque mi hijo la necesitaba desesperadamente para su educación. Los siguientes meses fueron un patrón repetido de promesas rotas y desprecios disfrazados de cortesía. Andrés me llamaba cada 3 o 4 semanas. Conversaciones de 5 minutos donde yo tenía que comprimir toda mi vida en respuestas cortas para no aburrirlo. Nunca venía a visitarme. Cuando yo sugería visitarlo a él, siempre tenía una excusa. Estamos muy ocupados con el trabajo. La casa está en remodelación. Camila no se siente bien. Tenemos compromisos todo el fin de semana. Yo seguía dando clases en la secundaria, despertándome a las 5 de la mañana, tomando 2 camiones para llegar, trabajando 8 horas al día enseñándole álgebra a adolescentes que me respetaban más que mi propio hijo. Llegaba a mi departamento a las 6 de la tarde, comía algo rápido, y me quedaba despierto hasta medianoche calificando exámenes y preparando clases. Tenía 55 años y me sentía como de 80. Mi cuerpo estaba cansado. Mi espalda me dolía todo el tiempo. Había desarrollado presión alta y el doctor me había dicho que necesitaba bajarle al estrés. Pero, ¿cómo bajarle al estrés cuando tu único hijo te había convertido en un estorbo? Y entonces llegó el momento final. La humillación que rompió todo. La gota que derramó el vaso. Era viernes por la tarde. Yo acababa de salir de la secundaria. Mi teléfono sonó. Era Andrés. Papá, necesito que vengas a mi casa mañana a las 10 de la mañana. Es importante. Mi corazón saltó. ¿Importante? ¿Finalmente quería arreglar las cosas entre nosotros? Claro, hijo. Ahí estaré. Esa noche casi no dormí de la emoción. Planché mi mejor camisa. Lustré mis únicos zapatos buenos. Me rasuré con cuidado. Salí de mi casa a las 8 de la mañana para llegar temprano. Toqué el timbre a las 10 en punto. Andrés abrió la puerta. Ni siquiera me saludó con un abrazo. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Camila estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados. Había otra pareja ahí, que no conocía. Un hombre de unos 40 años con traje caro y una mujer joven, también elegantemente vestida. Papá. Ellos son Sebastián y Andrea. Son amigos nuestros. Sebastián es abogado. Un abogado. ¿Para qué necesitaban un abogado? Me senté en el sillón. Nadie me ofreció café ni agua. Andrés se quedó de pie. Papá, Camila y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestra situación financiera. Queremos comprar una casa grande. Vamos a tener hijos pronto y este departamento se nos va a quedar chico. Eso es maravilloso, hijo. Me alegro mucho, pero necesitamos dinero para el enganche. Y hemos calculado todo, y con nuestros salarios y ahorros nos quedamos cortos por 450. 0 pesos. Ahí venía. Otro préstamo. 450,000 pesos que yo no tenía. Pero antes de que pudiera decir nada, Andrés continuó. Así que hemos pensado que podrías ayudarnos. Tú no tienes muchos gastos. Vives en un lugar barato. No tienes dependientes, y nosotros somos tu familia, tu única familia. Andrés, yo no tengo ese dinero. Gano 18 pesos al mes. Apenas me alcanza para vivir. Podrías pedir un préstamo, usar tu antigüedad en la escuela como aval. Sebastián nos explicó que puedes sacar hasta 500,000 pesos con tu historial laboral. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuch. Querían que pidiera otro préstamo, que me endeudara más. Después de todo lo que ya había hecho. ¿Y cómo voy a pagar ese préstamo, Andrés? ¿Con qué dinero? Nosotros te ayudamos. Te damos 3,000 pesos al mes hasta que lo termines de pagar. 300,000 pesos divididos entre 3,000 al mes. 100 meses. Más de 8 años. Yo tendría 63 años cuando terminara de pagar un préstamo para la casa de mi hijo. Y eso asumiendo que ellos efectivamente me pagaran cada mes. No puedo hacer eso, hijo. La cara de Andrés se endureció. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Ya no tengo nada más que dar. Ya te di todo. La casa, mis ahorros, los 85, 0 pesos que nunca me devolviste. Ya no puedo más. Camila se paró del sillón. Su rostro estaba rojo de coraje. Entonces, ¿para qué sirves? ¿Para qué eres su padre si no lo ayudas cuando te necesita? Andrés sacrificó tiempo con nosotros para venir a visitarte.
Te llama aunque tú no tienes nada interesante que decir. Y ahora que te pedimos algo importante, ¿nos sales con que no puedes? Camila, ya basta, dijo Andrés, pero sin mucha convicción. No, Andrés, déjame hablar. Don Roberto, usted ya es viejo. ¿Qué va a hacer con su vida? Ya no tiene a su esposa. Ya cumplió su papel de padre. Lo único que le queda es apoyar a su hijo en esta nueva etapa. Y si no puede o no quiere hacerlo, entonces francamente, yo no veo para qué seguir con esta farsa de familia. Me paré del sillón. Me temblaban las piernas. ¿Farsa de familia? Andrés me tomó del brazo, pero no con cariño, con impaciencia. Papá, cálmate. Camila no quiso decir eso. Sí quise decirlo, lo interrumpió Camila. Porque es la verdad. Usted viene aquí con esa cara de mártir, haciéndonos sentir culpables por tener una vida mejor que la suya. Pero nadie le pidió que vendiera su casa. Nadie le pidió que se quedara sin nada. Esas fueron sus decisiones. Y ahora quiere que Andrés cargue con esa culpa toda su vida. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera, esperando que le dijera a su esposa que estaba completamente equivocada, que yo había vendido esa casa porque él me lo había pedido, porque me había rogado esa oportunidad. Pero Andrés no dijo nada, solo bajó la mirada. Y en ese momento entendí. Él pensaba lo mismo. Tal vez no lo decía con las mismas palabras crueles que Camila, pero lo pensaba. Yo era un estorbo, un recordatorio vergonzoso de una clase social que él quería olvidar. Me voy, dije con voz temblorosa. Caminé hacia la puerta. Andrés me siguió. Papá, espera, no te vayas así, podemos hablarlo. Me detuve en la puerta. Me volteé a verlo. ¿Sabes qué es lo que más duele, Andrés? No es el dinero, no es la casa que vendí, no es siquiera que no me invites a tu vida. Lo que más duele es que tu mamá murió creyendo que tú eras una buena persona, que eras noble y agradecido y cariñoso. Y yo me pasé 5 años después de su muerte tratando de honrar su memoria criándote para ser ese hombre. Pero no funcionó. Tu mamá se equivocó. Y yo también. Papá, estás siendo muy dramático. Solo te pedimos un favor. Un favor es ayudar a alguien a mudarse o prestarle tu auto. Esto es pedirme que destruya lo poco que me queda de vida para financiar la tuya. Y eso no es un favor. Eso es abuso. Si así lo ves, papá, entonces tal vez Camila tiene razón. Tal vez ya no tiene sentido seguir con esto. ¿Con qué? ¿Con nuestra relación? Andrés respiró profundo. Lo vi luchar internamente con algo. Y luego lo dijo. Las palabras que nunca pensé que escucharía de mi hijo. Lo mejor que hice en mi vida fue alejarme de ti, papá. Eres un fracasado que solo me avergüenza. Sería mejor que desaparecieras de nuestras vidas para siempre. Ya cumpliste tu función. Ya no te necesitamos para nada. El mundo se detuvo. El aire se me salió de los pulmones. Sentí que las piernas me iban a fallar. Detrás de Andrés, vi a Camila con una sonrisa de satisfacción en el rostro. El abogado y su esposa miraban hacia otro lado, incómodos. Salí del departamento sin decir una palabra más. Bajé las escaleras porque no quería esperar el elevador. No quería quedarme ni un segundo más en ese edificio. Caminé durante 2 horas por la ciudad, sin rumbo, con las palabras de Andrés resonando en mi cabeza. Ya cumpliste tu función. Ya no te necesitamos para nada. Cuando llegué a mi departamento esa noche, me senté en mi cama y miré alrededor. Las paredes manchadas, los muebles viejos, la ventana con vista a un callejón oscuro, todo lo que me quedaba después de darlo todo. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a demostrarle a mi hijo exactamente quién era yo. Iba a demostrarle que el único fracasado en esta historia no era yo, pero no tenía idea de cuántos años me tomaría, ni de cómo, 15 años después, él estaría sentado en una sala de juntas escuchando que su nuevo jefe, ese consultor prestigioso que toda la empresa admiraba, era el padre al que había llamado fracasado. Salí de ese edificio en Santa Fe con las piernas temblorosas y el corazón roto en 1000 pedazos. Caminé durante horas sin rumbo fijo. No recuerdo por dónde anduve. Solo recuerdo que en algún momento me detuve en un parque y me senté en una banca. Había niños jugando con sus padres. Vi a un hombre de mi edad cargando a su nieto en los hombros. El niño reía. El abuelo también. Yo nunca iba a tener eso.
Mi hijo me había dejado muy claro que yo no era parte de su futuro, que ya había cumplido mi función, como si yo fuera una herramienta desechable, un medio para un fin. Me quedé en esa banca hasta que oscureció, hasta que el parque se vació y solo quedé yo, un hombre de 55 años, solo y roto. Saqué mi teléfono. Miré las fotos de Andrés cuando era niño, su primera comunión, su graduación de primaria, el día que entró a la universidad, su sonrisa orgullosa cuando le dieron su título de ingeniero. Te prometo que esto vale la pena, papá. Cuando termine la maestría voy a cuidarte. Vamos a estar juntos siempre. Todas mentiras. Todas sus promesas eran mentiras. Pero en medio de ese dolor, algo más empezó a crecer dentro de mí. No era odio, no era deseo de venganza en el sentido tradicional. Era algo diferente. Era determinación, una necesidad profunda y visceral de demostrarle a Andrés que estaba equivocado, que yo no era un fracasado, que el hombre al que había llamado vergüenza valía mucho más de lo que él jamás podría imaginar. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi departamento, no lloré, ya no me quedaban lágrimas. En lugar de eso, me senté en mi escritorio viejo y saqué una libreta. Escribí una lista. Cosas que voy a hacer: terminar mi maestría, comenzar un doctorado, cambiar de trabajo, mudarme de este departamento, construir una vida de la que pueda estar orgulloso. Nunca, jamás, volver a pedirle nada a Andrés, demostrarle que se equivocó. Tenía 55 años. La mayoría de la gente a esa edad está pensando en la jubilación. Yo estaba pensando en empezar de nuevo desde cero. Al día siguiente, lunes por la mañana, hice algo que había postergado durante años. Fui a la oficina de posgrado de la Universidad Autónoma y pregunté por los programas de maestría. Una secretaria amable me atendió. «Quiero hacer una maestría en educación», le dije. «¿Cuántos años tiene usted?», me preguntó mirándome con curiosidad. 55. «¿Y trabaja actualmente?». «Soy profesor de secundaria, tiempo completo». Ella frunció el ceño. «Va a ser difícil combinar trabajo de tiempo completo con la maestría. Son clases de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche, y los sábados de 8 a 2. «Puedo hacerlo», le dije. Y lo decía en serio. Me inscribí esa misma semana. La colegiatura era de 200 pesos mensuales. Dolía pagar eso de mi sueldo de 18,000 pesos, pero lo hice. Recorté todo lo demás. Dejé de comer carne. Solo compraba lo más barato del mercado: verduras, arroz, frijoles, huevos. Dejé de usar el gas para calentar agua. Me bañaba con agua fría. Dejé de pagar televisión por cable. Cualquier lujo desapareció de mi vida. Pero estaba estudiando. Estaba avanzando. Las clases comenzaron 2 semanas después. Entré a ese salón el primer día y todos me miraron. Yo era el estudiante más viejo por 20 años. Mis compañeros tenían entre 25 y 35 años. Profesores jóvenes buscando ascensos. Yo era el único con canas, con arrugas, con lentes para leer. Al principio, algunos me miraban con lástima. «Qué bueno que se animó a estudiar», me decían con esa condescendencia que usan los jóvenes con los viejos. Pero eso cambió rápido, porque yo no estaba ahí a medias. Llegaba habiendo leído todo el material, participaba en cada clase, hacía las mejores preguntas. Mis ensayos eran los más profundos. Al final del primer semestre, tenía el mejor promedio del programa. 9,8 de calificación. El coordinador me llamó a su oficina. «Roberto, su trabajo es excepcional. ¿Ha considerado continuar con un doctorado después?». «Sí», le respondí sin dudar. «Eso es exactamente lo que pienso hacer». Él sonrió. «Bien, porque creo que usted tiene madera para esto, para la investigación, para algo más grande». Durante esos 2 años de maestría, no supe nada de Andrés, y yo no lo busqué. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Él tampoco se comunicó conmigo. Era como si ambos hubiéramos decidido, silenciosamente, que nuestra relación había terminado. Me dolía. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día del Padre, me dolía. Pero el dolor se convirtió en combustible. Cada vez que sentía ganas de llamarlo, de rogarle que volviéramos a hablar, agarraba un libro y me ponía a estudiar. Canalizaba todo ese dolor en mi trabajo,
en mis estudios, en construir algo nuevo. Terminé la maestría con honores. Promedio final de 9.7. Mi tesis sobre metodologías innovadoras en educación matemática fue tan buena que la publicaron en una revista académica. Pequeña, sí, pero publicada. Mi nombre, Roberto Mendoza, impreso en una revista que otros profesores leerían. Apliqué inmediatamente al doctorado, esta vez en la UNAM, en el programa de Administración y Política Educativa. El proceso de selección fue brutal. De 200 aplicantes, solo aceptaban 15. Hice el examen. Presenté mi propuesta de investigación. Fui a la entrevista con el comité. ¿Por qué quiere hacer un doctorado a su edad?, me preguntó uno de los profesores del comité. Era una pregunta directa, casi agresiva. Porque me quedan al menos 15 años de vida laboral, respondí. Y quiero que esos años cuenten. Quiero contribuir algo real al campo de la educación. Quiero demostrarme a mí mismo y al mundo que nunca es tarde para ser más de lo que eres. Me aceptaron. Fui uno de los 15. El doctorado fue más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida. Clases intensivas, lecturas de 300 páginas por semana, exámenes que duraban 4 horas, y todo mientras seguía trabajando tiempo completo en la secundaria. Me despertaba a las 4:30 de la mañana, estudiaba 2 horas antes de ir a trabajar, trabajaba mis 8 horas dando clases. Iba directo a la UNAM a mis clases de doctorado. Llegaba a mi departamento a las 11 de la noche, comía algo rápido, estudiaba hasta la 1 o 2 de la mañana, dormía 3 horas, y volvía a empezar. Mi cuerpo me pedía a gritos que parara. Desarrollé gastritis por el estrés. Me salieron más canas. Bajé de peso, pero no paré. No podía parar, porque cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la cara de Andrés diciéndome, «Eres un fracasado que solo me avergüenza». Y me prometía a mí mismo, «No lo soy, y voy a demostrártelo». En el segundo año del doctorado pasó algo que cambió mi trayectoria. Uno de mis profesores, el doctor Ramírez, me llamó después de clase. «Roberto, su investigación sobre innovación en modelos educativos es fascinante. ¿Ha pensado en convertirla en un negocio?» ¿Un negocio? Sí, consultoría educativa. Hay muchas escuelas privadas, muchas empresas que necesitan programas de capacitación. Su enfoque es fresco, innovador. Podría cobrar por eso. La idea me pareció absurda al principio. ¿Yo? ¿Un consultor? Pero el doctor Ramírez insistió. Me presentó con el director de una escuela privada pequeña que estaba luchando con sus métodos de enseñanza. Me pagaron 15 pesos por un taller de 3 días. 15,000 pesos. Casi lo que ganaba en un mes como profesor. Por 3 días de trabajo. Hice más talleres. Pequeños al principio. Escuelas chicas. Pero cada cliente me recomendaba con otro. Mi reputación empezó a crecer. El profesor Mendoza tiene un enfoque diferente. Realmente entiende los problemas. Al tercer año del doctorado, estaba ganando más con la consultoría que con mi trabajo de profesor. Renuncié a la secundaria después de 28 años. Fue aterrador, pero necesario. Me dediqué de tiempo completo a terminar mi doctorado y a crecer mi negocio de consultoría. Me mudé de ese departamento horrible. Renté algo mejor, nada lujoso, pero limpio, con luz natural, en una colonia segura. Por primera vez en años, dormí en una cama sin manchas de humedad en la pared. Terminé mi doctorado a los 60 años, 5 años después de ese día horrible en el departamento de Andrés. Mi disertación fue sobre transformación de sistemas educativos en contextos de desigualdad. Obtuve mención honorífica. En mi graduación, cuando me entregaron el diploma y la gente aplaudió, busqué entre el público. Una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, esperaba ver a Andrés ahí. Pero no estaba. Por supuesto que no estaba. Pero sí estaba el doctor Ramírez y 3 de mis clientes. Y mi compadre Javier. Y eso era suficiente. Con el título de doctor todo cambió. Ya no era Roberto Mendoza, profesor de secundaria. Era el doctor Roberto Mendoza, especialista en innovación educativa. Las empresas grandes empezaron a llamarme. No escuelas pequeñas. Empresas. Corporativos que necesitaban diseñar programas de capacitación para miles de empleados.
Los contratos se volvieron más grandes. 80, 100 pesos por un proyecto de 2 semanas. 150, 1000 pesos por un programa de 3 meses. Mi negocio creció. Contraté a 2 asistentes, luego a 5. Abrí una oficina pequeña, luego una más grande. A los 63 años, mi empresa de consultoría, Mendoza Educación y Estrategia, tenía 15 empleados y facturaba 500,000 pesos al año. Yo ganaba más en un mes de lo que había ganado en un año completo como profesor. Me mudé a un departamento mejor, luego a uno aún mejor. A los 65 años, compré un penthouse en Polanco. No enorme, pero elegante, moderno, con vista a la ciudad, el tipo de lugar que 30 años atrás yo ni siquiera hubiera soñado con visitar, mucho menos vivir ahí. Viajé a conferencias internacionales. Di pláticas en universidades en Colombia, Argentina, Chile. Publiqué 2 libros sobre metodologías educativas que se vendieron bien en círculos académicos. Me invitaron a programas de radio, a podcasts, a escribir columnas para periódicos. A los 67 años, una revista de negocios me entrevistó para un artículo sobre emprendedores mayores de 60. El hombre que construyó un imperio educativo después de los 50, decía el titular. Había una foto mía en mi oficina, con traje, seguro, sonriente. Mi empresa ya valía 45,000 de pesos, 45 millones. 5 veces más de lo que había gastado en Andrés. Todo construido desde cero, sin ayuda de nadie, después de haber tocado fondo. Y en todo ese tiempo, no supe absolutamente nada de mi hijo. 12 años sin una palabra, sin una llamada, sin un mensaje, nada. Era como si hubiera muerto para él, o él para mí, pero yo pensaba en él. No voy a mentir, pensaba en él cada cumpleaños. Me preguntaba cómo estaría, si seguía casado con Camila, si habían tenido hijos, si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se arrepentía de lo que me había dicho, pero nunca lo busqué, porque una parte de mí, la parte que había sobrevivido todo ese dolor, sabía que buscarlo sería retroceder. Sería volver a ser ese hombre roto que salió de su departamento con el corazón destrozado. Y entonces, hace 3 meses, recibí una llamada de una empresa llamada Tech Vision Solutions, una compañía tecnológica en expansión que necesitaba reestructurar sus programas de capacitación y desarrollo de talento. El contrato era grande, muy grande. 400,000 pesos por 6 meses de consultoría integral. Necesitamos que trabaje directamente con nuestro equipo directivo, me explicó la gerente de recursos humanos. Va a tener acceso total a todos los departamentos. Queremos que observe, analice y proponga un sistema completamente nuevo. Acepté. ¿Por qué no? Era un proyecto interesante y muy bien pagado. Me enviaron los archivos del equipo con el que trabajaría. Los revisé superficialmente la primera vez. Nombres, puestos, responsabilidades. No presté mucha atención hasta ayer, cuando mi asistente me preparó el folder completo para la reunión de presentación de hoy. Y ahí, en la página 3, vi el nombre. Andrés Mendoza, gerente de desarrollo de negocios. Mi hijo, después de 12 años de silencio total, iba a verlo mañana. Y él no tenía idea de quién era su nuevo consultor principal, porque en todos los materiales yo aparecía como Dr. R. Mendoza. Y mi foto oficial era reciente, con barba blanca bien recortada, lentes de diseñador, traje caro. Nada que ver con el hombre de 55 años, derrotado y roto, que él había echado de su vida. Mañana iba a entrar a esa sala de juntas, iba a estrechar la mano de mi hijo, y él iba a descubrir que el consultor prestigioso, ese doctor que todos en su empresa admiraban y respetaban, era el padre al que había llamado fracasado, el padre que según él ya había cumplido su función y debía desaparecer. No había planeado esto, no había buscado venganza, solo había buscado sobrevivir, reconstruirme, demostrarme a mí mismo que valía más de lo que mi hijo pensaba. Pero el universo, con su sentido del humor retorcido, había orquestado este encuentro, y yo no iba a huir de él. Al contrario, iba a entrar a esa sala con la cabeza en alto. Iba a hacer mi trabajo con profesionalismo,
Y él iba a ver, finalmente, quién era realmente su padre. No un fracasado, no una vergüenza, sino un hombre que había convertido el dolor más grande de su vida en el combustible para su mayor transformación. La noche antes de la reunión apenas dormí 2 horas, no por nervios, sino por algo más complejo, una mezcla de anticipación, curiosidad y una extraña calma. Me levanté a las 5 de la mañana, me duché, me afeité con cuidado, escogí mi mejor traje, azul marino, corte italiano, hecho a la medida, corbata gris oscuro, zapatos ingleses que costaban más que 2 meses de mi antiguo sueldo como profesor. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada no se parecía en nada al que había salido destrozado de ese departamento en Santa Fe 12 años atrás. Cabello blanco perfectamente cortado, barba corta y arreglada, lentes de diseñador, seguridad en la mirada, postura erguida. Hoy es solo otro día de trabajo, me dije a mí mismo. Y era verdad, no iba a buscar drama, no iba a hacer una escena, iba a ser profesional, pero tampoco iba a esconderme. Llegué a las oficinas de TechVision Solutions a las 8:40. El edificio era impresionante. Torre de cristal y acero en Santa Fe. Ironía del destino. Estaba a solo 10 cuadras del departamento donde Andrés vivía hace 12 años. Tal vez todavía vivía cerca. La recepcionista me saludó con una sonrisa profesional. Doctor Mendoza, qué gusto recibirlo. La licenciada Mónica lo está esperando en la sala de juntas del piso 18. El elevador subió suavemente. Mis manos no temblaban. Mi respiración era tranquila. 12 años de terapia, meditación y trabajo interno habían hecho su trabajo. Ya no era ese hombre que se derrumbaba. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. Mónica Estrada, la gerente de recursos humanos, me recibió en la puerta de la sala. Mujer de unos 40 años, profesional, eficiente. Doctor Mendoza, bienvenido. El equipo directivo está por llegar. Café, agua. Café, por favor. Solo. Me senté en la cabecera de la mesa larga. Saqué mi laptop, mis documentos, mi libreta. Mientras preparaba mi presentación, escuché voces acercándose por el pasillo. Risas. Conversaciones sobre el fin de semana. Y entonces entraron. 6 personas. 4 hombres, 2 mujeres. Y ahí, entre ellos, estaba Andrés. Tenía 38 años ahora. Seguía siendo guapo, alto, pero había ganado peso. Tenía el inicio de una panza. Su cabello comenzaba a ralear en la frente. Vestía bien, traje caro, pero nada excepcional. Se veía promedio. Un ejecutivo de nivel medio más en una empresa grande. Entró riendo por algo que había dicho uno de sus colegas. No me miró de inmediato. Se dirigió a su asiento, todavía conversando, todavía con esa sonrisa falsa de oficina. Buenos días a todos, dijo Mónica. Les presento al doctor Roberto Mendoza, consultor líder en innovación educativa y desarrollo organizacional. Estará trabajando con nosotros durante los próximos 6 meses. Andrés volteó hacia mí por primera vez, y en ese momento vi como toda la sangre se le iba del rostro. Se quedó completamente paralizado. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos se abrieron enormemente. La carpeta que traía en las manos se le cayó al piso con un ruido seco. Todos voltearon a verlo. ¿Estás bien, Andrés?, preguntó uno de sus colegas. Él no respondió. Solo me miraba fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Yo sostuve su mirada con calma, sin sonreír, sin mostrar emoción. Solo lo miré. Me puse de pie y extendí mi mano sobre la mesa hacia el grupo. Buenos días. Es un placer estar aquí. Estoy muy emocionado de trabajar con este equipo. Uno por uno, los gerentes se presentaron y me dieron la mano. Cuando llegó el turno de Andrés, él seguía sin moverse. Uno de sus compañeros lo empujó levemente. Andrés, ¿qué te pasa? Finalmente, como en cámara lenta, Andrés extendió su mano. Yo la tomé. Firme, profesional, 2 segundos. Luego la solté. Andrés Mendoza, gerente de desarrollo de negocios, logró decir con voz temblorosa. Un placer, respondí con tono neutral, y luego me dirigí al resto del grupo, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Durante toda la presentación de 2 horas, Andrés no pronunció una sola palabra. Mientras yo explicaba mi metodología,
Mostraba casos de éxito, respondía preguntas inteligentes de sus colegas. Él solo me miraba fijamente, pálido, sudando, con las manos apretadas sobre la mesa. Los demás gerentes estaban impresionados. Hacían preguntas, asentían, tomaban notas. La directora de operaciones dijo: «Doctor Mendoza, su enfoque es exactamente lo que necesitamos. Me emociona mucho trabajar con usted». Cuando terminó la reunión, todos se pusieron de pie. Varios gerentes se acercaron a hablar conmigo, a hacer preguntas adicionales, a expresar su entusiasmo por el proyecto. Andrés salió de la sala caminando como robot. Lo vi irse. No lo detuve. Mónica se quedó conmigo después de que todos se fueron. «Doctor Mendoza, creo que causó una excelente impresión. Todos están muy contentos. Bueno, excepto tal vez Andrés. No sé qué le pasó hoy. Normalmente es mucho más participativo. Tal vez no se sentía bien», dije con neutralidad. «Puede ser. Bueno, su oficina está lista en el piso 19. ¿Quiere que lo acompañe? Por favor». Pasé el resto del día instalándome en mi nueva oficina. Grande, con vista panorámica, escritorio de madera, sillón ergonómico, todo de primera clase. A las 3 de la tarde, mi teléfono celular sonó. Número desconocido. Contesté. «Bueno». Silencio. Respiración agitada. Y luego su voz. «Papá, soy yo». No dije nada. Solo esperé. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Después del trabajo?» «Estoy ocupado», respondí con tono profesional. «Por favor, solo quiero hablar. 15 minutos». Miré mi agenda. Tenía reuniones hasta las 7. «Puedo verte a las 7:30, en la cafetería de la esquina. Ahí estaré». «Gracias, papá». Colgué. Volví a mi trabajo como si nada, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. A las 7:28 llegué a la cafetería. Andrés ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Había pedido 2 cafés. Se veía terrible. Ojeras profundas, corbata floja, cabello despeinado. Me senté frente a él sin saludar. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «Tienes 15 minutos. Empieza». Él respiró profundo. «Papá, yo no sabía que eras tú. No sabía que el doctor Mendoza era mi papá. Cuando te vi ahí casi me da un infarto. Ya lo noté. ¿Cuándo hiciste el doctorado? ¿Cuándo empezaste tu empresa? ¿Cómo llegaste a...?» No pudo terminar. «¿A esto?», completé, señalando mi traje, mi reloj, mi maletín de cuero italiano. «Trabajando, estudiando, construyendo, mientras tú desaparecías de mi vida. Papá, lo que te dije ese día. Yo estaba enojado. Camila me presionaba mucho y yo... No», lo interrumpí. Mi voz era fría. «No culpes a Camila. Esas palabras salieron de tu boca. Tú me dijiste que era un fracasado. Tú me dijiste que ya había cumplido mi función. Tú me dijiste que desapareciera de tu vida. Así que eso hice». No lo decía en serio. Claro que sí lo decías. Y tenías razón en algo. Yo sí necesitaba desaparecer. El hombre que era en ese momento sí había cumplido su función. Necesitaba morir para que pudiera nacer alguien nuevo, alguien mejor. Así que gracias por eso». Andrés tenía lágrimas en los ojos. «Papá, lo siento tanto. Fui un hijo terrible. Fui cruel. Fui injusto. Te usé. Te deseché. Y no pasa un día en que no me arrepienta». «Ah, ¿sí?». 12 años sin contacto sugieren lo contrario. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Cada vez que pensaba en llamarte, recordaba lo que te hice y no podía. ¿Cómo iba a enfrentarte después de lo que te dije? Pues ahora lo estás haciendo. Porque no tuviste opción. Porque el universo te obligó. Él se limpió las lágrimas. «¿Me odias?», pensé en la pregunta. Realmente lo pensé. No te odio. Ya no siento nada por ti. Eres un colega. Un gerente en una empresa donde estoy haciendo consultoría. Nada más. No digas eso. Soy tu hijo. Biológicamente sí, pero hace 12 años renunciaste a ese título. Está bien. No te culpo. La gente cambia. Las relaciones terminan. Así es la vida. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo». Miré mi reloj. «Tus 15 minutos terminaron. Nos vemos mañana en la oficina. Voy a necesitar que me presentes los informes de tu departamento antes del viernes». Me paré.
Él me agarró del brazo. Papá, espera. Podemos cenar algún día. Hablar más. Hay tanto que quiero decirte. Lo pensaré. Suéltame el brazo. Lo soltó. Salí de la cafetería sin voltear atrás. Los siguientes días en la oficina fueron incómodos. Andrés me buscaba constantemente. Inventaba excusas para venir a mi oficina. Doctor Mendoza, tengo una pregunta sobre el proyecto. Doctor Mendoza, ¿podría revisar este documento? Doctor Mendoza, ¿tiene un minuto? Yo lo trataba con cortesía fría y profesional. Respondía sus preguntas, revisaba sus documentos, pero nada más, nada personal, nada emocional. Sus colegas empezaron a notar algo extraño. Andrés está muy raro desde que llegó el consultor. Escuché que comentaba a alguien en el pasillo. No sé qué le pasa. Una semana después de nuestra primera reunión, Andrés apareció en mi oficina a las 6:30 de la tarde. Todos se habían ido ya. Solo quedábamos nosotros dos en el piso. Papá, necesito hablar contigo, de verdad. No como empleado a consultor, como hijo a padre. Lo miré desde mi escritorio. Ya no tienes ese derecho. Por favor, solo escúchame. Cerré mi laptop. Habla. Él se sentó en la silla frente a mi escritorio. Se veía derrotado. Me divorcié de Camila hace 4 años. Eso me sorprendió, pero no lo demostré. Y ella se fue con otro. Un ejecutivo más exitoso, con más dinero, con mejor posición. Básicamente hizo conmigo lo que yo hice contigo. Me usó para ascender y luego me desechó. Karma, dije sin emoción. Sí, karma. Después del divorcio entré en depresión. Fui a terapia. Y ahí, hablando con el terapeuta, me di cuenta de todo lo que te hice, todo lo que te quité, todo el dolor que te causé. Y busqué tu número, pero ya no existía. Busqué tu dirección. Ya no vivías ahí. Pregunté en la secundaria donde dabas clases. Me dijeron que habías renunciado años atrás. Te busqué en redes sociales. No aparecías. Era como si te hubieras evaporado. Me cambié el número. Me mudé 3 veces. Dejé ese trabajo. Construí una vida nueva. Una vida donde tú no existías. Lo sé, y lo merezco. Pero papá, necesito que sepas algo. Tengo 2 hijos. Tus nietos. Mateo tiene 5 años. Sofía tiene 3. Y cada vez que los veo, pienso en ti. Pienso en cómo yo te traté. Y me aterra que algún día ellos me traten como yo te traté. Sentí algo moverse dentro de mí. Nietos. Tenía nietos que nunca había conocido. No sabía que tenías hijos, dije con voz más suave. Los tuve con mi segunda pareja, Renata. Nos separamos hace 1 año, pero tengo custodia compartida. Los veo cada fin de semana. Sacó su teléfono y me mostró una foto. 2 niños hermosos. El niño tenía los ojos de Elena. La niña tenía mi sonrisa. Miré la foto durante largo rato. Son hermosos. Se parecen a ti, papá. Mateo tiene tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrado. Sofía tiene tu sonrisa. Y cada vez que los veo, siento que tú deberías estar ahí, que ellos deberían conocer a su abuelo. El abuelo que es un doctor exitoso. El abuelo que construyó un imperio desde cero. El abuelo que es más fuerte que yo jamás seré. Cerré los ojos. Las emociones que había mantenido bajo control durante 12 años empezaban a agrietarse. Andrés, necesito tiempo. Esto es demasiado. Lo sé, y no te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que cambié, de demostrarte que aprendí, de presentarte a tus nietos, de construir algo nuevo entre nosotros. ¿Por qué debería creerte? Ya me hiciste promesas antes, todas mentiras, porque esta vez no tengo nada que ganar. Ya no necesito tu dinero, ya no necesito tu apoyo. Estoy divorciado, trabajando en un puesto promedio, criando a 2 niños solo. Mi vida no es glamorosa, no es impresionante, pero es honesta. Y ahora necesito a mi papá no por lo que puede darme, sino porque finalmente entiendo lo que perdí. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dije, voy a pensarlo. Dame 1 semana. Y mientras tanto, mantengamos esto profesional en la oficina. ¿Entendido? Entendido. Gracias, papá, por escucharme. Es más de lo que merezco. Se fue de mi oficina. Yo me quedé sentado ahí,
en ese espacio elegante que había construido con mi esfuerzo, mirando la foto de esos dos niños en mi teléfono. La había tomado con captura de pantalla cuando Andrés no estaba viendo. Dos niños que llevaban mi sangre, que nunca había abrazado, que nunca habían escuchado mi voz, y una pregunta empezó a formarse en mi mente. ¿Era posible perdonar lo imperdonable? ¿Era posible reconstruir lo que estaba completamente destruido? O más importante aún, ¿yo quería intentarlo? Esa semana fue la más larga de mi vida en años. Durante el día mantenía mi profesionalismo, dirigía reuniones, analizaba procesos, entrevistaba a empleados. Por fuera era el doctor Mendoza, consultor exitoso. Por dentro era Roberto, un padre herido tratando de decidir si su corazón podía abrirse de nuevo. Andrés respetó mi espacio. En la oficina me trataba con cortesía profesional. No hubo más visitas sorpresa, no hubo súplicas, solo trabajo. Pero yo veía cómo me miraba cuando pensaba que no lo notaba. Había dolor en sus ojos, arrepentimiento genuino. El viernes por la noche, después de que todos se fueron, me quedé en mi oficina mirando la foto de Mateo y Sofía que había guardado en mi teléfono. La había visto probablemente 100 veces esa semana. Esos niños no tenían culpa de nada. Ellos no me habían abandonado, no me habían humillado. Eran inocentes. Llamé a mi terapeuta. Llevaba 5 años sin verla, pero seguíamos en contacto. La doctora Silvia Guzmán había sido fundamental en mi reconstrucción después del abandono de Andrés. Roberto, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Confundido. Necesito consejo. Le conté todo. El encuentro, las conversaciones, los nietos, mi dilema. ¿Qué sientes cuando lo ves? Me preguntó. Pensé en la pregunta honestamente. Ya no siento rabia. Eso se fue hace años. Pero tampoco siento amor. Siento distancia. Como si estuviera viendo a un extraño que casualmente se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Y qué sientes por esos niños? Curiosidad. Dolor por el tiempo perdido, ganas de conocerlos. Entonces ya tienes tu respuesta. No se trata de Andrés, se trata de ti. ¿Quieres ser abuelo? ¿Quieres esa relación con esos niños? Sí. Entonces dale una oportunidad, pero con límites claros, con condiciones. No tienes que perdonarlo completamente de inmediato. El perdón real toma tiempo, pero puedes abrir una puerta pequeña y ver qué pasa. Colgué el teléfono sintiendo más claridad. No era todo o nada. Podía intentar algo intermedio, algo controlado. El lunes por la mañana, le mandé un mensaje a Andrés. Podemos hablar hoy, mi oficina, 6 p.m. A las 6 en punto, tocó mi puerta. Entró nervioso, con las manos en los bolsillos. Siéntate, le dije. Se sentó en el borde de la silla, como niño esperando regaño. He pensado mucho en tu propuesta, comencé. Y decidí darte una oportunidad, pero con condiciones muy específicas. Vi esperanza iluminando su rostro. Las que sean. Primera condición, esto es un proceso gradual. No esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque nunca volverán a ser como antes. Construiremos algo nuevo o no construiremos nada. ¿Entendido? Segunda condición. Quiero conocer a mis nietos, pero lo haremos despacio. Primero tú y yo. Luego tal vez una llamada por video con ellos. Luego, si todo va bien, una reunión en persona. No voy a aparecer de repente en sus vidas como el abuelo desconocido. Por supuesto, lo que tú digas. Tercera condición. El dinero del pasado se queda en el pasado. Los 8,750 pesos que gasté en ti. Los 85,000 pesos que nunca me devolviste. No quiero ni necesito que me los devuelvas ahora. Pero nunca, jamás, vuelvas a pedirme dinero. Nunca, nunca lo haría. Cuarta condición. Mantén nuestra relación personal completamente separada del trabajo. Aquí, en esta oficina, soy el doctor Mendoza, y tú eres el gerente Mendoza. Somos colegas, nada más. ¿Entendido? Entendido. Y última condición. Si en cualquier momento siento que esto no está funcionando, que estás cayendo en patrones viejos, que me estás usando o manipulando de alguna forma, termino esto inmediatamente, sin drama, sin explicaciones. Simplemente se acaba.
y esta vez será permanente. Él asintió con lágrimas en los ojos. Acepto todas tus condiciones. Todas. Gracias, papá. No te voy a decepcionar. Eso espero, porque esta es tu única oportunidad. No habrá una segunda. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente él habló con voz temblorosa. ¿Qué hiciste estos 12 años? ¿Cómo lograste todo esto? Y por primera vez, le conté mi historia. Le conté sobre las noches estudiando hasta las 2 de la mañana mientras trabajaba a tiempo completo, sobre la maestría y luego el doctorado, sobre los primeros talleres de consultoría, sobre construir mi empresa desde cero, sobre las mudanzas, los logros, los fracasos, los momentos donde casi me rendía pero seguía adelante. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tenía las manos tapándose la cara. Papá, yo no tengo palabras. Hiciste todo eso solo, sin nadie. No estaba completamente solo. Tenía amigos, tenía colegas, tenía mi terapeuta, y me tenía a mí mismo. Aprendí que a veces uno tiene que ser su propio héroe. Yo desperdicié mi oportunidad. Tenía todo, tu apoyo, tu dinero, tu amor, y lo tiré a la basura por orgullo estúpido y por dejarme influenciar por Camila. Sí, lo hiciste, pero no puedes cambiar el pasado. Solo puedes aprender de él y hacer mejor en el futuro. ¿Alguna vez podrás verme con orgullo de nuevo? La pregunta me dolió, porque la respuesta honesta era complicada. No lo sé, Andrés. El orgullo se gana. Se construye con acciones consistentes durante tiempo prolongado. Pregúntame eso en 2 años, o en 5. Tal vez entonces tenga una respuesta. Es justo. Antes de que se fuera le dije, el próximo sábado, café. Tú y yo, nada formal. Solo una conversación. ¿Puedes? Sí, claro. ¿Dónde? Hay una cafetería en Coyoacán que me gusta. Te mando la dirección. Cuando se fue, me quedé sentado en mi oficina sintiendo algo extraño. No era felicidad, no era tristeza. Era algo intermedio, una apertura cautelosa, una posibilidad. El sábado llegó. Nos encontramos en la cafetería a las 10 de la mañana. Era un lugar tranquilo, con librería incorporada, música suave, nada ostentoso, perfecto para conversaciones reales. Pedimos café, nos sentamos junto a la ventana y hablamos. Realmente hablamos. Por primera vez en 12 años. Le conté sobre mi vida, mis viajes, mis libros publicados, mis estudiantes favoritos, los proyectos que me emocionaban. Él me contó sobre sus hijos. Mateo amaba los dinosaurios. Sofía era obsesionada con las princesas pero también con los insectos. Renata, su expareja, era buena madre. Se llevaban bien a pesar de la separación. ¿Por qué terminaron?, pregunté. Porque yo era un desastre emocional. Seguía cargando culpa por lo que te hice, por cómo desperdicié mi relación contigo. Iba a terapia pero no progresaba. Ella se cansó. Y no la culpo. ¿Sigues en terapia? Sí, 2 veces por semana. Me ha ayudado mucho. Pero hay cosas que la terapia no puede arreglar, como la relación con tu papá. Eso solo puedo arreglarlo yo. Hablamos durante 3 horas. Cuando finalmente nos paramos para irnos, algo había cambiado. El hielo no se había derretido completamente, pero había grietas, pequeñas aperturas. ¿La próxima semana?, preguntó con esperanza. La próxima semana, confirmé. Los siguientes meses fueron un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Nos veíamos cada sábado, a veces café, a veces comida. Una vez fuimos al cine. Lentamente, muy lentamente, empezamos a conocernos de nuevo. Yo conocí a la persona en la que Andrés se había convertido. Ya no era el joven arrogante de 38 años influenciado por una esposa manipuladora. Era un hombre de 38 años divorciado, luchando, tratando de ser buen padre, enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. Y él conoció a la persona en la que yo me había convertido. Ya no era el profesor sumiso y roto que había vendido su casa. Era un hombre exitoso, independiente, con límites claros y autoestima sólida. A los 4 meses, tuvimos nuestra primera videollamada con Mateo y Sofía. Andrés les había preparado diciendo, van a conocer a una persona muy especial. Es mi papá, su abuelo. ¿Tenemos abuelo?
Preguntó Mateo con ojos enormes. Sí, y ha estado esperando mucho tiempo para conocerlos. Cuando me vieron en la pantalla, Sofía gritó, ¡Abuelo! Y me mostró su muñeca favorita. Mateo, más tímido, me preguntó si me gustaban los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios, le dije. Mi favorito es el Triceratops. ¿Cuál es el tuyo? Tyrannosaurus Rex. Hablamos durante media hora. Ellos me contaron sobre su escuela, sus amigos, sus juguetes. Yo les conté historias inventadas sobre dinosaurios y princesas. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado con una sensación cálida en el pecho que no había sentido en años. 2 meses después, los conocí en persona. Andrés los llevó al parque. Yo llegué con regalos. Un set de dinosaurios para Mateo. Un kit de explorador de insectos para Sofía. Mateo corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Sofía fue más cautelosa, pero después de 5 minutos ya estaba en mis brazos mostrándome una mariposa que había encontrado. Pasamos 3 horas en ese parque. Jugamos, corrimos, reímos, y cuando llegó la hora de irse, Mateo me dijo, «Abuelo, ¿puedes venir a nuestra casa la próxima vez?» Miré a Andrés. Él asintió. «Claro que sí, campeón». Ahora, 2 años después de ese primer encuentro en la sala de juntas, mi vida es diferente. Veo a mis nietos cada 2 semanas. A veces los llevo al museo. A veces cocinamos juntos en mi cocina. Les enseño cosas. Ellos me enseñan a ver el mundo con asombro de nuevo. Mi relación con Andrés es compleja. No es lo que era. Nunca será lo que era. Pero es algo. Es real. Él ha demostrado consistentemente durante estos 2 años que cambió. Cumple su palabra. Respeta mis límites. No pide nada. Solo da. Lo he perdonado completamente. No lo sé. Hay días donde miro atrás y todavía duele. Hay momentos donde recuerdo sus palabras crueles y siento una punzada en el pecho. Pero también hay momentos donde lo veo jugar con sus hijos, donde lo escucho hablarles con paciencia y amor, y pienso, este no es el hombre que me abandonó. Este es alguien nuevo, alguien mejor, y tal vez, con tiempo suficiente, puedo aceptar a esta nueva versión de mi hijo. No olvidaré lo que pasó, pero puedo coexistir con ese dolor mientras construyo algo nuevo. Hoy tengo 68 años. Me despierto en mi penthouse en Polanco con vista a la ciudad, que casi me destruye pero que también me reconstruyó. Mi empresa sigue creciendo. Ahora tengo 23 empleados y facturamos cerca de 60.000 de pesos al año. Viajo menos que antes, porque ahora priorizo mis sábados con Mateo y Sofía. El dolor de aquellos años no se ha ido completamente. Nunca se irá. Hay cicatrices que no sanan del todo. Pero he aprendido algo fundamental. El dolor puede ser combustible o puede ser veneno. Depende de lo que hagas con él. Yo pude haberme quedado en ese departamento miserable, amargado, resentido, esperando a que Andrés regresara suplicando. Pude haberme hundido en la autocompasión. Pude haber dejado que sus palabras definieran quién era yo. Eres un fracasado. Pude haberlo creído, pero elegí otra cosa. Elegí demostrarme a mí mismo, no a él, que valía más, que podía más, que no era lo que él pensaba. Y en ese proceso de demostrarme mi propio valor, construí una vida que nunca imaginé posible. La ironía es que mi hijo me regaló, sin saberlo, la mayor lección de mi vida. Cuando pierdes todo, cuando te quitan todo, cuando tocas fondo absoluto, ahí es donde descubres de qué estás realmente hecho. Y yo descubrí que estaba hecho de acero, de resiliencia, de determinación inquebrantable. ¿Le agradezco por eso? No, no voy a romanticizar mi dolor. No voy a decir que necesitaba ese sufrimiento para crecer. Pero puedo reconocer que, sin quererlo, su abandono me obligó a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Sobre el perdón. Hay gente que dice que perdonar es necesario para sanar. Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo sané sin perdonar completamente. Sané cuando dejé de necesitar su arrepentimiento para validar mi valor, cuando dejé de esperar justicia o disculpas, cuando simplemente solté la cuerda y me enfoqué en mí. El perdón vino después, despacio, en pequeñas dosis. Cada vez que Andrés demostraba con acciones, no con palabras, que había cambiado.
cada vez que lo veía ser un buen padre, cada vez que respetaba mis límites sin cuestionarlos. Ahí, en esos momentos pequeños, yo abría mi corazón 1 milímetro más. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No tienes que perdonar para ser libre. Tienes que soltar. Suelta la necesidad de que te entiendan. Suelta la expectativa de que cambien. Suelta la esperanza de que reconozcan tu dolor. Y en su lugar, construye. Construye tu propia vida, tu propio éxito, tu propia felicidad. Construye algo tan sólido que nadie pueda quitártelo. Y si algún día, como en mi caso, esa persona regresa queriendo arreglar las cosas, tú decides desde la fortaleza, no desde la necesidad. Decides con límites claros, con condiciones, con autorrespeto, porque ya no necesitas su amor para sobrevivir. Sería lindo tenerlo, pero ya no es esencial. Mis nietos me preguntan a veces, «Abuelo, ¿por qué no estabas cuando éramos bebés?» Y yo les respondo con honestidad adaptada a su edad, porque a veces las familias se separan por un tiempo, pero lo importante es que estoy aquí ahora, y voy a estar aquí todo el tiempo que me quede. Y es verdad, perdí 5 años con Mateo, 3 con Sofía. Esos años nunca regresan. Esas primeras palabras, esos primeros pasos, nunca los vi. Ese es el costo real de lo que pasó, no el dinero, no la casa, el tiempo. El tiempo es lo único que nadie puede devolverme. Pero tengo ahora, tengo hoy, y eso tiene que ser suficiente. Si algo he aprendido en estos 68 años es esto: la vida no es justa. La gente que amas puede traicionarte, puedes darlo todo y recibir nada, puedes sacrificarte completamente y que te llamen fracasado, pero nada de eso define quién eres. Tú defines quién eres con lo que haces después, con cómo te levantas, con cómo reconstruyes, con cómo te niegas a quedarte en el suelo. Yo me levanté, me reconstruí, y ahora, cuando me miro en el espejo, veo a un hombre del que puedo estar orgulloso, no por el dinero, no por el éxito, sino porque sobreviví, porque no dejé que el dolor me destruyera, porque convertí mis cicatrices en sabiduría y mi sufrimiento en fortaleza. Y eso nadie me lo puede quitar. Ni siquiera mi hijo en sus peores momentos pudo quitarme eso, porque lo único que realmente nos pertenece es lo que construimos dentro de nosotros mismos. Y yo construí un imperio interno antes de construir uno externo. Esa es mi historia. Dolorosa sí, pero también poderosa. Y si sirve para que una sola persona que está sufriendo algo similar entienda que puede sobrevivir, que puede reconstruirse, que puede ser más de lo que otros piensan, entonces valió la pena compartirla.